Buenas tardes, yo soy Carlos y mi compañera es Carol. A continuación les vamos a hablar sobre la cascada de coagulación. La coagulación o hemostasia es un mecanismo bioquímico que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular, transformado el fibrógeno en fibrina para así crear un coágulo estable. ¿Esto qué quiere decir? Que impide la fuga de sangre después de una lesión a nivel tisular. Esta se divide en dos tiempos, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es el proceso de formación de un tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevado a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Sabiendo pues que el endotelio es un revestimiento interno de los vasos sanguíneos y las plaquetas pues son células sanguíneas. Mientras que la hemostasia secundaria se caracteriza por la activación del sistema de coagulación con el objetivo de forma fibrina. La coagulación se puede iniciar por la vía intrínseca, la cual ocurre cuando la sangre entra en contacto con una superficie negativa. Aquí se activa el factor 12, que va a pasar a factor 2 activado. Para que podamos acelerar esta reacción, interviene una molécula llamada ciminógeno de alto peso molecular, el cual mantiene a los factores unidos a la membrana celular. Entonces, el factor 12 convierte la precalicreína en calicreína y a su vez el factor 2 activado nos activa al factor 11, el cual escinde proteolíticamente pasando a factor 11 activado y a su vez este hace escisión proteolítica sobre el factor 9. El factor 9 es escindido por el factor 11 y pasa a factor 9 activado y por última reacción el factor 8 pasa a factor 8 activado. Ahora, tenemos el factor 9 activado, 8 activado y el calcio, que proviene de las plaquetas. Estos están unidos a los fosfolípidos de la bicapa lipídica y nos forma un complejo trimolecular denominado tenasa y actúa proteolíticamente sobre el factor 10, el cual, por efecto de la tenasa, pasa a 10 activado. Y aquí se inicia la vía común, pero primero vamos a explicar la vía extrínseca. Esta ocurre cuando la sangre entra en contacto con el tejido que hay fuera del vaso. Tenemos todas las células tienen proteínas llamadas factor tisular o factor 3. Entonces, cuando el factor 7 entra en contacto con el factor 3, se activa el factor 7 activado, teniendo ahora el factor 7 activado, más el factor 3, más el calcio nuevamente, y unido a los fosfolípidos, forman también un complejo trimolecular, el cual nuevamente convierte el factor 10 en 10 activado, y es así como regresamos a la vía común. Dentro de esta vía se activa el factor 5, que pasa a ser factor 5 activado, que nuevamente, unida al calcio y al factor 10 activado, más los fosfolípidos, nos forma un complejo trimolecular llamado protrombinasa, excediendo proteolíticamente la protrombina, que se va a convertir en trombina, siendo este el factor más importante dentro de la coagulación, ya que nos corta el fibrinógeno y lo convierte en monómeros de fibrina activa. Estos monómeros más el factor 3 activado se van a convertir en una malla de fibrina. Y esta malla es sobre la que se van a quedar unidas los eritrocitos, las plaquetas, el suero, etc. Y es así como termina la cascada de coagulación.